Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a una semana más de clases de nuestra asignatura de religiones mundiales para el Instituto Bíblico Nacional. Así que hoy continuamos con nuestra unidad número 2, analizando y viendo las religiones politeístas. Continuando esta semana 5, nuestra clase número 5 con el hinduismo. ¿Ya? La semana anterior comenzamos la clase 4 con analizando y viendo las creencias, las doctrinas, los libros sagrados, algunas características en torno al hinduismo. Y hoy día vamos a seguir viendo, por supuesto, entonces el hinduismo, aterrizándolo un poco en la actualidad, cómo se comprende, cómo se vive hoy el hinduismo, y también vamos a hacer ese ejercicio desde las religiones comparadas, observando al, al hinduismo en comparación con el cristianismo. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, el hinduismo como religión politeísta, aunque el hinduismo, como ya hemos mencionado desde la semana pasada, no se puede considerar a veces como una religión como única, sino que es la interacción y combinación de muchas creencias de muchas religiones. Ya en ese aspecto es interesante porque se puede ser hinduista y tener muchos dioses, o ser hinduista y tener un solo dios, e incluso ser hinduista y no creer en ningún dios o no tener ningún dios. Eso es lo diferente, lo raro que es el hinduismo quizás de otras creencias o religiones. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar viendo el hinduismo desde las religiones comparadas y vamos a analizar y ver el hinduismo en comparación con el cristianismo, por supuesto que es nuestra religión. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer ese ejercicio de ir comparando primeramente al cristianismo con el hinduismo o el hinduismo con el cristianismo, ya que estamos analizando el hinduismo. ¿Ya? Y al final vamos a estar viendo un poco algunos datos y estadísticas del hinduismo en la actualidad, en el mundo, en América Latina y en Chile. Bueno, primero que todo, desde las religiones comparadas del hinduismo con el cristianismo, usando este método comparativo que ya hemos mencionado, que quizás uno de los nombres que podría tener esta asignatura, aparte de religiones mundiales, sería religiones comparadas, porque no tan solamente consta de observar y ver las características de ciertas religiones, sino que ir comparándolas también con el cristianismo, hacer ese ejercicio, tener la claridad de en qué nos diferenciamos con otras religiones. El cristianismo es una religión totalmente distinta a las demás. Entonces, cuando hablamos primeramente de Dios, cómo se observa, cómo se entiende el hinduismo y el cristianismo? ¿Cómo se ve a Dios? Como señalamos la semana pasada, en el hinduismo, bueno, los hinduistas no creen en un Dios personal y amoroso. Ellos no creen en ese Dios personal, amoroso, cercano, este Padre bueno, por supuesto que comprendemos nosotros desde el cristianismo, sino que ellos observan y ven a Dios, o a los dioses también como lo hemos mencionado, como un ser abstracto, sin forma, no tiene una forma específica, sin atributos, ¿ya? Sin atributos, bueno, Brahma, como lo dijimos la semana pasada, este dios Brahma, tiene que ver con que a través de él comienzan todas las cosas, así lo ven los hinduistas. Entonces, interesante ver esos antecedentes, que no creen un dios personal, no, es un Dios, por tanto, impersonal, no es un Dios amoroso, no es un Dios cercano, no es un Dios padre como lo entendemos nosotros, sino que es un ser sin atributos, sin características, abstracto completamente, a diferencia de nosotros. Por supuesto, desde el cristianismo, nosotros lo vemos desde otra perspectiva, eh, consideramos que de partida Jesús es Dios, vamos a hablar de Jesús después, que es un Dios, un ser eterno, un ser personal,
que, 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 que se preocupa de cada uno de nosotros, ese trato personal, individual, a la vez colectivo, con la comunidad, con su iglesia, con su pueblo. Por supuesto, un Dios con atributos, que tiene características, estos atributos que observamos y vemos desde la teología sistemática, principalmente desde la teología propia, ya donde en la teología propia observamos quién es Dios, este Dios, por supuesto, en la Trinidad, este Dios en la Trinidad, y los atributos, aquellos atributos que como lo dividen algunos teólogos, principalmente, a mi parecer, uno de los que lo hace muy bien es Weingruden, en esos que los señala y los separan dos tipos de atributos, los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios nos comparte, nos hace parte de esos atributos, y por otro lado están los atributos incomunicables, o sea que son atributos exclusivos de Dios, solamente le pertenecen a Él. Y por supuesto que desde el cristianismo entendemos que por Él, eh, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, del universo, del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ellos habita. Eso en primera instancia en torno a Dios, cómo conciben ellos a Dios y cómo por supuesto lo vemos nosotros de manera totalmente diferente. Este Dios cercano, este Padre consolador, este Padre bueno, Padre nuestro, que podemos dirigirnos hacia Él de manera cercana. Ahora, en relación a Jesucristo, el hinduismo, ellos consideran desde el hinduismo, bueno, ellos creen que Jesús por supuesto no es Dios, ¿ya? Creo que lo señalamos en algunos puntos la semana pasada, al igual como otras religiones como el Islam, el hinduismo ve a Jesús, pero no como Dios, no como un ser divino, sino que ellos consideran a Jesús, ven a Jesús como el resultado de muchas encarnaciones o esos avatares, como dice ahí, de Vishnu. Lo ven como un maestro, como un gurú. Y una de las tantas reencarnaciones o encarnaciones de Vishnu. Ahí esa figura señala un poquito aquello. Entonces, ellos, los hinduistas, consideran a Jesús como un simple mortal, como un ser humano que tenía ciertas características, ciertos atributos especiales, pero no más que eso, en el cual fue perfeccionándose a través de las reencarnaciones o encarnaciones o estos avatares de Vishnu, como lo ven como un buen maestro, un gurú, o como lo ve el hinduismo. Por supuesto, para nosotros los cristianos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por supuesto, un hombre sin pecado. Estuvo aquí en la tierra y murió por nuestros pecados para nuestra redención, para nuestra expiación. Entonces ahí la figura de Cristo es central, es trascendental para nosotros los cristianos. La creencia entonces de esta um, bueno, también lo vemos en teología sistemática, lo que es Cristo, lo que es la cristología, si no me equivoco, teología sistemática 3, si no me equivoco, 2 o 3 por ahí. Se estudia cristología, esta coexistencia de esta doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso que se analiza desde la perspectiva de cómo se llama la cristología desde abajo, que comienza a observar a Cristo del Jesús hombre, y la cristología desde arriba, que considera desde el Cristo divino, el Cristo glorificado. ¿Ya? Entonces, eso es importante comprender esa doble naturaleza humana y divina de Jesús. Eso es vital
y es trascendental para el cristianismo, lo cual no lo ven así, no lo consideran así los hinduistas. Solamente un hombre común y mortal, quizá no tan común, con algunos atributos, características, pero un hombre a fin de cuentas ellos consideran como un gran maestro o un gran gurú, un gran gurú. Entonces, esta es una de las grandes diferencias en relación al cristianismo en torno a Jesucristo, a Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Ya? Entonces, ahí es importante em, considerarlo desde la teología sistemática, desde la doctrina, desde esta mirada de Cristo y comprenderla muy bien, porque desde los primeros siglos de la Iglesia, em, de los primeros siglos de la Iglesia, las grandes controversias se dieron en torno a Jesús. Las grandes controversias teológicas se dieron en torno a Jesús. Ya esta mala comprensión de quién era Jesús, algunos lo veían como un simple hombre, otros los veían solamente como un ser divino, pero ahí es importante eh, la comprensión de esta unión de estas dos naturalezas, lo que se llama desde la teología sistemática o desde la mirada teológica la unión hipostática. La unión hipostática es lo que responde a la unión del Jesús hombre con el Cristo divino, esa doble naturaleza, 100% hombre, 100% Dios. Bueno, en relación al Espíritu Santo, al igual como otras religiones, una de las cosas que hace novedoso al cristianismo es que el hinduismo no considera como parte de sus creencias, de su cuerpo doctrinal sobre el Espíritu Santo, ¿ya? No es parte de la creencia hindú. Lo que sí podríamos llamar para ellos es que existe el Atman, que ya lo hemos visto desde la semana pasada, o parte real, no creada por el Brahma, sino parte de él. Ya, podría quizás asimilarse a eso. El Atman es la parte eterna y pura, apasionada en la impureza de lo finito. Es esa parte inmaterial, podríamos señalarlo, eh, que tenemos los seres humanos desde la perspectiva del hinduismo, por supuesto. Esa alma, podríamos señalarlo, esa parte espíritu, pero no más allá que eso. No consideran, por supuesto, como un ser divino, no está dentro de las categorías que ellos conciben en torno al Espíritu Santo y la Trinidad. Por supuesto, también para nosotros los cristianos, el Espíritu Santo también es clave, es importante desde la perspectiva de la Trinidad. eh, este Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo señalan las Escrituras. Entonces, decimos que el Espíritu Santo es Dios. Así como el Padre es Dios, como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza ni un campo de energía, como lo podrían ver otras creencias, ¿ya? Sino que es la tercera persona de la Trinidad, con características, con atributos, con personalidad, etcétera. Por eso que el Espíritu Santo él nos consuela, el Paracleto es el que está al lado de nosotros, se entristece, nos reprende, nos convence de pecado, nos guía, nos enseña, nos llena, etcétera, nos imparte dones, nos santifica. Entonces ahí la obra del Espíritu Santo es trascendental en la vida cristiana y desde la mirada o cosmovisión del hinduismo, ellos no consideran al Espíritu Santo, ¿ya? No está dentro de sus parámetros eh, doctrinales. Bueno, en torno a la vida y la muerte, como ya mencionamos, para el hinduismo,
la vida está sujeta a la ley del karma y al ciclo de renacimientos y reencarnaciones, a este ciclo constante y que en algún momento, sí, dependiendo de nuestras buenas acciones, se termina ese ciclo y después somos parte del Dios que ellos creen. Entonces, este ciclo de renacimientos o reencarnaciones es vital dentro de la creencia del hinduismo. ¿Ya? Porque como, como lo vimos la semana pasada, sobre lo que creían en los hinduistas, y como ya hemos mencionado el día de hoy, como que el hinduismo no se puede considerar como una religión única, porque hay algunos hinduistas que creen en muchos dioses, otros que creen en un solo dios, o incluso algunos que no creen en ningún dios. Esto es muy natural, es muy común dentro del hinduismo. Es parte de su idiosincrasia. Estas ideas contradictorias no son un problema para ellos, para los hinduistas. Porque para ellos, aunque parezca paradójico y contradictorio, toda realidad, contradictoria o no, se ve como unidad para ellos. Sin embargo, hay dos cuestiones que independiente si el hinduista cree en muchos dioses, un solo dios o ningún dios, hay dos creencias que son fundamentales dentro del hinduismo, que son la reencarnación y el karma. Estas dos son importantes. La reencarnación, esto tiene que ver con la vida, la muerte, este estado intermedio que quizás se puede ver dentro del cristianismo. Ellos consideran como un ciclo constante de las personas que van reencarnándose. Entonces, esa creencia que la reencarnación, como lo dijimos la semana pasada, es la creencia de que el Atman, el alma eterna, el alma no creada de la persona, deberá, entre comillas, reciclarse, renacer reiteradamente en el mundo, al ocupar diferentes cuerpos. Y desde, bueno, está la reencarnación que es transversal a todo el hinduismo, pero hay algunas partes del hinduismo que ven que se pueden reencarnar, por ejemplo, algunos en diferentes cuerpos, como incluso en animales o plantas, o incluso algunos como en objetos inanimados. O en otras personas, por supuesto. ¿Ya? Entonces, este reencarnación es el proceso que lleva al hindú a lo largo de la gran rueda del samsara, ¿ya? Los miles o millones de vidas, ¿ya? Y que todas prácticamente están llenas de sufrimiento, de problemáticas, y en ese aspecto ya lo señalamos. Y la única forma de liberarse de ese sufrimiento y unirse con el infinito es a través del moksha. Pero antes del alma de transformarse y convertirse en el moksha, unirse al infinito, tienen que pasar por distintas etapas. Entonces, la única forma de liberación son las obras, el conocimiento y la devoción, como dijimos la semana pasada. Estos tres caminos que tiene el hinduismo. Estos tres caminos que uno puede escoger, o puede escoger más de uno, las obras, el conocimiento, la devoción, lo dijimos también la semana pasada. Ahora el cristianismo, por supuesto, para nosotros creemos que la fe en Cristo es el único camino para la salvación. Nuestro método salvífico, redentor, es por medio de Cristo. Es mediante la fe, bueno, es por la gracia, por la fe en Jesucristo. Dios nos salva por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y el cuerpo para nosotros muere solo una vez y resucitará una vez en el día del juicio, nuestro cuerpo terrenal. Ya en otras asignaturas como teología sistemática o algunos ramos de epístolas donde se trata la temática del estado intermedio,
que también es un tema, no es para tratarlo aquí, probablemente lo veamos más adelante cuando veamos un poco sobre el cristianismo. Pero el estado intermedio también es una cuestión poco tratada y muchas veces mal comprendida. ¿En qué sucede en el momento de la muerte y la resurrección? ¿Dónde está nuestra alma, nuestro espíritu? Eh, ¿En qué lugar se encuentran? Bueno, los católicos por ahí hablan del purgatorio, del limbo, algunos evangélicos hablan del seno de Abraham. ¿Dónde nos vamos? ¿Al cielo, al paraíso de inmediato? ¿Estamos en ese estado intermedio conscientes o inconscientes? ¿Estamos despiertos o estamos durmiendo? Son temáticas también que tienen, ahí también hay dudas y hay malas comprensiones sobre eso, ¿ya? Pero no estamos en esta hora como para tratar sobre el cristianismo, sino para ver estas diferencias con el hinduismo. Entonces, esto mismo que tiene que ver con el pecado y la salvación, eh, lo que comprenden desde el hinduismo en cuanto al pecado y la salvación, los hindúes llaman al pecado total ilusión. Así llaman los hinduistas al pecado, total ilusión. Porque creen que toda realidad material es ilusoria. Eso creen ellos. Toda realidad material es ilusoria. Entonces, por eso que buscan la liberación del samsara, interminable ciclo de muerte y renacimiento por medio de la unión con el Brahma, por medio de las obras, lo cual se logra a través de la devoción, la meditación, las buenas obras, como ya dijimos, tus tres caminos. Por eso que ellos creen que el hombre en sí mismo no es pecador, sino básicamente bueno. Para ellos no hay pecado por lo que no hay culpa, por tanto no se requiere salvación, sino que hay la forma de redención para ellos como esta liberación de este ciclo del samsara. Esa es la forma de redimirse y de este sufrimiento y llegar a ser parte del infinito, este ser divino. Ellos creen que la parte espiritual es como eso, lo dijimos la semana pasada, como los gnósticos, que creen que el espíritu o el Atman es esencialmente buena, eh, eso creen ellos. O sea, interesante que ellos ven y observan que el hombre en sí mismo no es pecador, es bueno, a diferencia como lo concibe el cristianismo, como lo ve el cristianismo. Por tanto, desde el hinduismo no es necesaria la salvación. No así como el cristianismo, que el hombre es pecador por naturaleza, está en rebeldía y desobediencia constante hacia Dios. Vivimos, por supuesto, una vida, no muchas, no creemos en la reencarnación, ojo con eso, no creemos en la reencarnación. Por ahí podrían haber algunos cristianos que están medio confundidos, pero no creemos en aquello. Eh, bueno, desde la mirada cristiana evangélica hay como dos perspectivas en torno al pecado. Eh, Dependiendo de la perspectiva teológica en relación al calvinismo o el arminianismo, ya, porque ambos lo ven de distinta manera lo que es el pecado original, porque el calvinismo promueve o enseña desde su confesión de Westminster, su confesión reformada, que creen en la depravación total. La depravación total. O sea, cree que el ser humano está totalmente depravado. La imagen de Dios en el ser humano quedó completamente afectada y dañada por causa del pecado y la desobediencia. No hay nada bueno en el hombre, así lo ven. Por otro lado, aparte desde del arminianismo, que es quizás la forma de entender y de ver más común dentro del evangelicalismo, del pentecostalismo sobre todo, desde el arminianismo se cree y se piensa que algo bueno quedó del ser humano cuando pecó, cuando cayó. Algo bueno, hay algo ahí todavía que queda de imagen de Dios. Queda poco, pero algo queda. No quedó completamente dañada.
lo que le permite poder acercarse a Dios y poder aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ya? Eh, Eso es más o menos en torno al pecado, a la salvación. Por supuesto, como ya dijimos, los cristianos creemos que el pecado es rebelión, eh, por orgullo, que lleva a la eterna separación con Dios, después de vivir solamente una vida y no muchas, como lo dice Romanos 3:23, Hebreos 9:27, y que la salvación se obtiene únicamente al creer en la muerte, sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el querigma apostólico. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Él predicamos, decían los apóstoles. Al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Ese es el querigma apostólico. Que se centra en el Evangelio, por supuesto. El Evangelio está centrado en el querigma apostólico. Bueno, la vida eterna que ya hemos mencionado todo este rato, desde el hinduismo, al final, al final de todo este ciclo del samsara, de pasar de una persona a otra, am, de, de pasar constantemente por este ciclo de, 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 de reencarnación, de, de, de reciclación, podríamos decirlo de alguna forma, al final de ese ciclo, que puede ser eterno, de miles de años, el Atman es absorbido por el Brahma, pasando a formar parte del infinito. ¿Ya? Esa es la forma de alcanzar la vida eterna, que es un proceso que puede ser larguísimo para algunas personas, de un constante sufrir y padecer para pasar de un cuerpo a otro, de animales, plantas, como dijimos, incluso de seres inertes o de cosas inertes. Eh, eh, este tema del hinduismo es difícil ahí de entender. Y por supuesto nosotros los cristianos creemos en la vida eterna. eh, al momento de aceptar a Jesús, creer en su sacrificio, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, pasamos a vida eterna, y Dios crea al hombre y a la creación en un nuevo cielo, una tierra nueva, una nueva creación, nos hace son nuevas criaturas somos cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Ya? También ahí eh, se observa este aspecto de Jesús, que por supuesto ahí marca total diferencia el cristianismo en torno a otras creencias, principalmente aquí lo vemos con el hinduismo. Aunque, bueno, el tema de la culpa, lo vimos anteriormente, el pecado, la culpa, la salvación, hay un tema también ahí con eso, pero quizás para tratarlo en otro momento, en otra oportunidad. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre la evangelización del hinduismo o el evangelismo en India. Eso vamos a hablar primero del evangelismo en India, después el proselitismo del hinduismo. Desde el cristianismo hacia la India, ¿cuáles han sido los esfuerzos desde el evangelicalismo, desde de los protestantes, por evangelizar India? Y han habido distintos esfuerzos en torno a este tema, em, que tienen que ver con las misiones en India. Ya, vamos a ver un poquito aquello. Bueno, eh, algunas luces y sombras también vamos a ver, algunas cosas buenas y algunas cosas negativas en torno a la evangelización en la India. Entonces, las primeras incursiones cristianas se observan ya desde los primeros momentos
o los primeros años de vida del cristianismo, según algunos relatos de la tradición, hay algunos textos ahí que hablan que la tradición que el apóstol Tomás, el incrédulo, habría fundado la primera iglesia en la India, en Kerala específicamente, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Ya esos, hay algunos relatos, hay algunas narraciones, y según lo que se cree desde la tradición de la iglesia, es que Tomás, el apóstol Tomás, Santo Tomás, dirían los católicos, fue el primero en tener este intento de evangelización, de cristianizar en la India, ya, en ese sector de la India. Por supuesto, en esos años no se entendía como nación, pero en ese territorio, en esos lugares, fue el primero que tuvo esta intención de poder evangelizar en este lugar del planeta. ¿Ya? Él también se entiende ahí que Tomás murió martirizado posteriormente de haber realizado esta intención de evangelizar en aquel lugar. Bueno, am, prácticamente en toda la Edad Media no hubo mucho interés, no hubo una mayor intención de evangelizar. Esta idea más apostólica, misionera, no se concibe. Pero luego de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica Romana envía unas misiones a la India. Y el que fue ahí fue el jesuita Francisco Javier, más o menos en 1541-1545. Es interesante también observar el trabajo misionero de este hombre eh, en la India, porque él se dedicó principalmente al trabajo con los niños y a trabajar con las castas más pobres. ¿Ya? Interesante ahí también aquella labor que realiza este misionero católico, principalmente en el trabajar con niños. Bueno, los jesuitas sabían desde siempre que la forma de transformar las generaciones era trabajando con los niños. Por eso que hasta el día de hoy los jesuitas son probablemente desde en la mirada católica los que más tienen quizás colegios, porque saben la importancia de la educación desde la niñez. Y el trabajo con las castas más pobres, las castas más marginadas de la India. También otro jesuita que aparece acá en la historia es el jesuita Roberto de Novellini. Eh, él también em, él también realizó misiones en la India y fue criticado duramente por el catolicismo porque él se vestía de Brahman para llegar a ellos. O sea, se sacaba su vestimenta sacerdotal y él se vestía como uno de ellos mismos. Eh, que por supuesto fue muy criticada esta metodología, sin embargo demostró tener un gran efecto eh, y demostró tener una gran efectividad que en la gente se sintiera parte de él, el que él fuera como vivir en ese entorno y hacerse parte de uno de ellos. ¿Ya? Entonces ahí importante este trabajo que realizó Roberto de Novellini en las misiones en India, ¿ya? El cual marca un precedente, el cual marca diferencias en la realización misioneras. Porque hasta un instante como que hay que imponer esta nueva cultura, esta nueva visión, esta cosmovisión, imponer el cristianismo
eh, pero Roberto Novellini hace un cambio ahí en el trabajo misionero, en el cual uno es el que tiene que adaptarse a la cultura que va llegando. Ahí interesante también lo que hace Roberto Novellini, y muchos después le siguen en esta forma metodológica de poder misionar. No son los nativos de donde uno vaya a radicar que tienen que adaptarse a uno culturalmente, sino que uno tiene que adaptarse culturalmente a la cultura donde va llegando. Ya, interesante también lo que hace. Desde las misiones protestantes, encontramos acá entre los años 1700 y 1750 a los luteranos Bartolomé Ziegenbalg, al otro luterano Henry Plutschau y Christian Friedrich Schwarz, ya predicando el Evangelio y fundando iglesias en India, principalmente en el sudeste de la India. Ya interesante también este esfuerzo misionero que hace la iglesia luterana, de poder ir a plantar algunas iglesias, a predicar el Evangelio, lo cual es llamativo dentro del luteranismo, porque, por ejemplo, las misiones que hay acá en Chile, que surgen sobre todo en el sur de Chile, Puerto Montt, Osorno, todo ese sector, Valdivia, donde mayormente hay misiones luteranas. La intención con la que ellos llegaron al luterano en su momento no fue una misión evangelizadora, de predicar el evangelio a los nativos, a los que vivían acá, sino que recordemos el periodo de la historia que en algún momento para colonizar un poco el sur de Chile, para habitar ciertos sectores que estaban despoblados, lo que hace algunos gobiernos, y ahí no recuerdo quién era el presidente, pero sí estaba ahí involucrado Vicente Pérez Rosales y otros más, invitaron a algunos alemanes a venirse a vivir acá al sur de Chile. Por eso que hay tantas colonias alemanas en el sur. Hay una tradición fuerte ahí alemana, luterana en el sur. Entonces los luteranos lo que hacen de Alemania es mandar a algunos pastores y misioneros, pero no con una intención evangelística, sino que la intención era poder venir a ministrar a estos colonos alemanes que estaban acá viviendo en Chile. De hecho, las primeras liturgias o cultos luteranos se hacen en alemán acá en Chile, no tienen una intención de evangelizar. Entonces aquí interesante que en 1700-1750 la iglesia luterana tiene estos intentos de poder predicar y fundar algunas iglesias en el sudeste de la India. Bueno, acá aparece un hombre importante desde la historia de las misiones. Desde la historia de las misiones, acá es fundamental la figura de este hombre, William Carey o Guillermo Carey. Guillermo Carey, o William Carey también como se le puede conocer, es importante eh, eh, dentro de las misiones a otros países, a otras culturas, porque se le considera como el padre de las misiones modernas. Ya William Carey es pastor bautista. Bueno, este ministro bautista es traductor, es antropólogo cultural, fundó la primera universidad, podríamos decirlo más formal en la India, y es por supuesto el conocido como el padre de las misiones mundiales. Fue a Calcuta, estuvo ahí en Calcuta. Calcuta no sé si les suena, pero también vamos a hablar de Calcuta. Se le conoce entonces como el padre de las misiones modernas, ¿ya? Quien a pesar de muchas dificultades principalmente económicas y familiares, él obtiene, después de mucho esfuerzo, muchos logros. Estableció una misión en Serampore, organizó escuelas seculares, la interesante ahí la labor también educativa que hace la iglesia protestante y evangélica en las primeras misiones, levantó la Universidad de Serampore para la preparación de evangelistas y fundadores de iglesias autóctonas, instauró una imprenta, y también hay algo interesante que desde la Reforma en adelante, la importancia de que la gente tuviera acceso a la Biblia en su idioma. Él tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito y al marathi. ¿Ya?
Entonces, él, William Carey, ha sido llamado reformador e ilustre misionero cristiano. William Carey, ya importante ahí. Y bueno, en misiones, misiones mundiales o historia de las misiones, se puede un poco estudiar un poquito más de William Carey, que fue un hombre muy, muy importante dentro de las misiones en el mundo completo, cómo él afectó e influenció a muchos misioneros, eh, eh, cómo influenció lo que son, cómo entender las misiones a nivel mundial, ¿ya? Y lo pueden después ver en Historia de las Misiones, más en detalle de este gran hombre, William Carey, ¿ya? Creo que tiene una película, voy a buscarla a ver si se las comparto, ¿ya? Voy a ver si se las comparto. Bueno, hablando de Calcuta, aquí también aparece una figura importante dentro del cristianismo, aunque aquí principalmente dentro del catolicismo romano, que es el caso de las misioneras de la caridad, ya que esta congregación misionera católica, liderada por la monja católica de origen libanés, que se llamaba Agnes Gokcha Bojaxhiu, más conocida como Madre Teresa de Calcuta, más fácil decirlo, la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, aunque desde algunas perspectivas puede ocasionar cierta reticencia a la figura de la Madre Teresa de Calcuta, hay que reconocer la labor social misionera que hace esta mujer de ir a vivir en Calcuta, en esta localidad, y principalmente acercarse a los sectores, las castas más eh, marginadas, a la gente más pobre, y la labor que hace ella en aquella nación es fundamental, es importante. Vuelvo a insistir, pueden existir cuestionamientos, eh, algunos prejuicios, pero hay que hacer un reconocimiento a la figura de esta mujer en lo que hace en la India. Bueno, entre paréntesis, es notable ver que la mayoría de las mujeres en el mundo contemporáneo, la mayoría de las misioneras son mujeres. La mayoría de las misioneras son mujeres. De hecho, conozco a varios misioneros y de la mayoría son mujeres. Ahí la labor de la mujer es fundamental en la labor misionera. Y dentro de ellas, una de las primeras mujeres del mundo cristiano, esta mujer católica, que en el año 1950, no hace tantos años, fundó y dio origen entonces a esta orden católica de monjas misioneras de la caridad que estaba en la localidad de Calcuta, en la India. Ella se capacitó en atención médica para atender en sus orfanatos y hospicios, donde atendían enfermos, alcohólicos, refugiados, analfabetos y toda necesidad que se pudiera dar en ese momento. Entonces ella acogía a los moribundos, permitiéndoles morir según su fe, y su misión se expandió por todo el mundo. Comenzó esta obra, esta orden fue fundada por ella en la India. Sin embargo, al día de hoy, las misioneras de la caridad existen en todo el mundo. Esta obra que hizo ella se extendió y afectó e influenció en todo el mundo. Entonces ahí es reconocido esta figura que tiene la Madre Teresa de Calcuta en el mundo de la India, ¿ya? Que no podíamos dejar de mencionarla, de señalarla, porque es probablemente desde el mundo contemporáneo una de las mayores labores misioneras y de obras sociales que hace la Iglesia Católica allá en la India. Bueno, un poco algunos datos actuales de la India. Siempre vamos a encontrar que dependiendo de los datos, encuestas que se han hecho, aquí más o menos un porcentaje sobre los cristianos que hay actualmente en este país de la India. Entonces, de acuerdo a los datos recogidos entre el año 2001 y 2011, de un total de 1.211 millones de habitantes, las principales religiones de la India son las siguientes. Por supuesto, la hindú, que equivale al 79,8% de la población, ya prácticamente el 80% de la población de la India es hindú, de religión hindú.
La segunda fuerza importante ahí es los musulmanes, ya que son 172 millones de personas. El cristianismo ahí equivaldría al 2,3%, 2,3%, que sería la tercera religión con mayor cantidad de personas en la India. Entonces ahí el cristianismo está dentro de los tres. Y ahí después otras creencias como los sijistas, los budistas, los jainistas y otras religiones. Y 2,9 millones de no creyentes. Una cifra que podría sonarnos harta, pero es bien, bien, bien bajita. ¿Ya? Entonces, ahí estas cifras nos dan un poquito a entender que solamente el 2%, un poquito más del 2% de la población en la India es cristiana. Ya es bastante poco, bastante poco. Donde la mayoría profesa eh, el, el cristianismo, perdón, el hinduismo, por supuesto, al ser la religión oficial. Eh, la religión oficial. Y los musulmanes eh, son la segunda fuerza, que el mundo musulmán ha crecido fuertemente también allá, bueno, no solamente en la India, sino que en otros países. Ha crecido con mucha fuerza y también se ve con preocupación aquello, se ve con preocupación desde algunos miradas porque en mayor medida son algunos grupos más fundamentalistas del mundo islam, ¿ya? Eh, bueno, ahí el islam son más o menos un poco más del 13%, no sé por qué no lo anoté ahí, pero haciendo cálculos así rápido, más o menos el 13% equivale al mundo musulmán y solamente el 2% a, hay de cristianos, entre católicos, muy poco evangélicos, ortodoxos y otras religiones. Bueno, algunas ventanas, perdón, perdón, algunas sombras también de de este mundo eh, musulmán o hindú que se da aquí en este espacio del mundo, eh, es la ventana 1040. La ventana 1040, no sé si la han escuchado, esta ventana 1040, que bueno, ahora se ha cambiado un poco el enfoque eh, de este enfoque misionero, pero la ventana 1040, que en su momento fue muy importante y que fue acuñada por el misionero Louis Buch en 1990, eh, y se refiere al sector situado en el hemisferio oriental entre el 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Entonces, todo este espacio de territorio eh, está entonces en este espacio geográfico de la ventana 1040. Fue un intento o un esfuerzo misionero de centrar todos los esfuerzos en predicar en este sector, la ventana 1040, que se hablaba de evangelizar este sector del mundo y que, según señalan, hay más o menos 3 billones de personas que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo y que el 97% de esas personas están en este sector, en esta ventana, en este lugar geográfico del planeta, del globo terráqueo, esta ventana 1040. ¿Ya? Entonces, algunos señalan desde el mundo misionero que el énfasis de las misiones del evangelismo, la prioridad del evangelismo debe estar en ese lugar, en ese sector geográfico. Ya porque ahí está prácticamente el 97% de los no alcanzados. ¿Ya? Entonces,
es interesante observar aquello. Bueno, aquí un poco hablando también de la persecución. eh, Hoy día hay mucha persecución en muchos países del mundo. Hay que ver la noticia, ahora solamente lo que está pasando en Afganistán, en varios países musulmanes, la fuerte persecución que se hace hacia el cristianismo, donde eh, son perseguidos, encarcelados, incluso muertos, martirizados muchos cristianos. Bueno, de acuerdo al informe anual de la organización Puertas Abiertas, Open Doors International, dice que hasta el 2016 se han registrado 215 millones de cristianos perseguidos. 215 millones de cristianos según estos datos del 2016, no hace mucho tiempo, y probablemente todo esto ahora ha aumentado, sobre todo en Afganistán. eh, eh, Se puede ver que hay muchos cristianos en muchas partes del mundo que están siendo perseguidos por causa de su fe, solamente por su creencia, por lo que ellos creen. Y en la India se señala, según los datos de varias de estas agencias cristianas o de agencias misioneras, como Puertas Abiertas, o también otras agencias misioneras, la Voz de los Mártires, también importante ahí la labor que hacen ellos. En la India dice que es uno de los 6 países con más alto riesgo para los cristianos. Se dice que la persecución ha crecido abruptamente en la última década, en especial desde el año 2014, año en que el Partido Nacionalista BJP gana las elecciones. Ya es un partido más nacionalista, al igual que muchos países musulmanes donde no se concibe el mundo sin esa creencia religiosa y fundamentalista. Entonces han surgido muchos grupos nacionalistas y fundamentalistas religiosos, como las brigadas de azafrán que se llaman, que son formadas por distintos activistas pertenecientes a algunos movimientos integristas, como el Vishwa Hindu Parishad y el Bajrang Dal, que lideran la persecución cristiana actual en la India. Entonces, desde este aspecto, India ocupa el 6.º lugar a nivel mundial en los países con más riesgo para los cristianos, en los cuales están siendo perseguidos solamente por el hecho de creer en Jesús, de ser cristianos, de profesar una religión distinta a la que cree la mayoría. Entonces, aquí nosotros nos preocupamos de algunas cosillas menores, eh, cuestionamos, criticamos por una bandera, mientras cristianos en otras partes del mundo están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo maltratados, incluso muertos por creer en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso también es un dato interesante a analizar, a observar. Ahora, vamos a estar viendo un poquito sobre el hinduismo en la actualidad, en estos minutos que nos quedan. Vamos a hablar un poco cómo se ve hoy día el hinduismo, cómo ha eh, evolucionado esta creencia del hinduismo en la actualidad. Entonces, vamos a hablar un poco del proselitismo hindú en Occidente. El hinduismo, como creo que lo dijimos la semana pasada, el hinduismo no tiene mucho esa idea proselitista de evangelizar o de predicar a otros como lo tenía otras religiones. Y a comienzos del siglo XX aparecen los primeros gurúes en Europa y algunos gurúes, perdón, como le llaman, o maharajis, que llevan sus enseñanzas a otras latitudes, instalando sociedades de vedatas en Europa. Ya empiezan a tener su influencia en Europa y otros también en Norteamérica también. Entonces, algunas ideas hindúes comenzaron a influenciar en el pensamiento occidental, principalmente a mediados del siglo XIX y después en el siglo XX. Ahí aparece Sri Ramakrishna, considerado la última reencarnación de Vishnu, famoso sacerdote bengalí, forma a un grupo de discípulos, entre ellos a Swami Vivekananda. Ya, ahí aparece este hombre. En 1893 también aparece Swami
Vivekananda, invitado como orador en el primer Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago, logrando un éxito rotundo en aquella cita, siendo invitado a dar conferencias en toda América y Europa. ¿Ya? Y esto comenzó a masificar a través de este hombre el hinduismo por el mundo entero. Y en 1898, luego de su primera visita al occidente, este personaje retornó a la India donde fundó la orden Ramakrishna. ¿Ya? Entonces este hombre es importante desde esta mirada proselitista de este seguidor. Entonces aquí los seguidores de este moderno movimiento Vedanta, como le llaman, eh, Vedanta, creen que este hombre es la reencarnación de Vishnu, ¿ya? Entonces, ahí sus seguidores, bueno, eso fue en el fin del 1800, pero hasta el día de hoy sus seguidores hablan y practican un poco esta disciplina espiritual del hinduismo con este fin también proselitista. En 1930 entonces, esta orden Ramakrishna envía al monje Swami Prabhavananda para fundar la sociedad Vendamita al sur de California. ¿Ya? Entonces ahí también importante ahí esta labor que hace estos seguidores de este hombre. En 1958 el gurú Maharishi Mahesh Yogi funda en la India el movimiento de meditación trascendental, la que enseña en Estados Unidos en la década de los 60. En 1965 Swami Bhaktivedanta, que es la encarnación de Krishna, llega a Nueva York, en donde funda la Asociación International Society for Krishna Consciousness, una sociedad internacional para la conciencia de Krishna, conocidos popularmente como Hare Krishna. Aquí ya nos suena un poquito más, los Hare Krishna, ya es como un poquito más conocida aquí en estas latitudes de Latinoamérica. Entonces aquí comenzamos a ver esta fuerte influencia de estos movimientos a través de este hombre en el mundo actual. Entonces el Hare Krishna está ligado y asociado a lo que es el hinduismo. Entonces, ¿qué es lo que es el Hare Krishna? Que es una variante actual del hinduismo. Bueno, consideran a Krishna no como avatar de Vishnu, sino como un dios único. ¿Ya? Recordemos que creían en muchos dioses y Krishna era uno de los tantos, pero esta mirada de los Hare Krishna lo ven como un dios único, no distintos avatares o reencarnaciones, sino como un dios único. Ellos dicen que todo lo creó Krishna y todo vuelve a él en cada fin de un ciclo cósmico. Entonces la aspiración del hombre es alcanzar conciencia de Krishna, de este Dios, de este ser que ellos sirven. Viven en templos dirigidos por un gurú al cual rinden veneración con ofrendas. Ahí es importancia. Ellos estudian el Bhagavad Gita y textos de su fundador. Es una castidad como el ideal y los matrimonios son solo encuentros sexuales para procrear niños con conciencia de Krishna. Interesante esa mirada que ellos tienen. También está la misión de la luz divina. ¿Ya? La misión de la luz divina es un movimiento religioso fundado en 1960 por el gurú Hanji Maharaj de la India, quien había recibido sus enseñanzas de distintos maestros, y su teología se deriva del hinduismo, una fuerte influencia original del hinduismo, pero existen mandamientos específicos escritos por su fundador. Entonces, como tiene su origen en el hinduismo, pero le agregan otras cosas que su fundador empieza a plantear. Entonces, la agrupación ha sido objeto de fuertes críticas debido a, primero, la vida de opulencia de su líder a costa de sus fieles. Ya hay cuestionamiento, ya porque aquí algunos cuestionan este aprovechamiento de su líder, que vive una vida totalmente opulenta. También hablan de alteraciones mentales y enfermedades físicas, ya que se provocan en torno a esta religión o esta creencia, o secta podríamos llamarla también.
el aislamiento extremo del mundo exterior, ¿ya? Y una sumisión absoluta a su líder. Bueno, y tras la muerte de este hombre lo sucedió su hijo, Prem Rawat, y hoy su líder se ha transformado en un conocido conferencista acerca de paz y el conocimiento. ¿Ya? Esta organización o este grupo religioso que se llama la Misión de la Luz Divina también tiene una fuerte influencia que también eh, podemos designarla como parte del hinduismo o influenciada, originada a través del hinduismo. Entonces, también el hinduismo a nivel mundial, acá podemos ver un poco el 15%, según datos, dentro de los principales grupos religiosos a nivel mundial, los cristianos, los musulmanes, los budistas y los hindúes y los judíos son probablemente los más grandes grupos, ¿ya? eh, Cristianismo con 31,5, los musulmanes con 23,2, los budistas con un 7,1 y ahí están los hindúes con un 15%. O sea, estarían en el cuarto lugar después de aquellos que se hablan de sin religión. Los sin religión, en cuarto lugar estaría. eh, Después, bueno, y si hablamos de religiones, estaría cristianismo, musulmán, hinduismo. La tercera fuerza a nivel mundial, bueno, por toda la cantidad de gente y personas que tiene la India, por supuesto, se considera como el tercer grupo o religión más grande a nivel mundial. Ahora, en torno al proselitismo hindú, que también ahí hay eh, distintas fuerzas y sobre todo algunos grupos fundamentalistas que aparecen aquí en escena, de algunos grupos hindúes que quieren convertir a otros a su religión hinduista. En torno al proselitismo hindú en América Latina y en Chile, vamos a hablar un poquito ahora. Lo llamamos como una tendencia seductora. Entonces, América Latina vive un proceso de crisis de las religiones tradicionales y una fragmentación de las creencias, provocando un pluralismo religioso. Muchos sociólogos, antropólogos manifiestan que este siglo, el mundo posmoderno, es un mundo aconfesional, donde la gente ya no se siente parte de una religión particular, ya no se cree evangélico o católico, o si evangélico ya no se siente parte de una confesión específica como un presbiteriano, un bautista, un metodista, un pentecostal, etcétera, sino que se habla de este pluralismo religioso que se da no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Esta crisis también que se da dentro de la Iglesia Católica por ciertos abusos o crisis que se ha provocado dentro de la fe católica. ¿Por qué? Porque las religiones tradicionales están estigmatizadas, que están siendo observadas como dogmáticas, como fanáticas, como retrógradas, como intolerantes, como atrasadas. Entonces se cuestiona fuertemente estas grandes ideas de religiones más tradicionales. Entonces el mundo posmoderno vuelve un poco a reflotar la espiritualidad, bueno, todo esto con la modernidad, pero el mundo posmoderno vuelve a reflotar un poco esa idea de la espiritualidad, más que la religiosidad, podríamos decir que hoy día se habla más de espiritualidad. Entonces, esa necesidad de reencantamiento del mundo, como lo dice Luarte, dice con nuevas formas de religión que ofrezcan una vivencia individual y libre de todo dogma, flexible y cambiante, ecléctica y universal, siendo el adepto el que elige qué forma le acomoda sin imposición de religión a la carta, ¿ya? Que les coloquen ciertas reglas, ciertas normas, una religión encuadrada, eso se está perdiendo un poco en la actualidad, en el mundo postmoderno, donde la gente es la que escoge, la gente decide cómo vivir su fe, la gente decide qué dogmas seguir o qué creencias seguir, qué rituales hacer. Es muy común en la actualidad. Lo mencionaba por ahí unas clases anteriores, que uno lo ve, por ejemplo, en estos programas, por ejemplo, lo observamos mucho en la Divina Comida, donde visitan casas de gente famosa, actores o quienes sean, y casi siempre muestran en las casas un altar.
un altar religioso donde tienen una virgen, tienen una cruz, tienen un Buda, tienen un Hare Krishna, tienen, no sé, y un sinfín, una mezcla ahí de distintas religiones. Eso habla mucho de la espiritualidad de la actualidad. Entonces, de ahí que el hinduismo ha tomado mucha fuerza en este aspecto. Por eso que está la pregunta, ¿hinduismo o neo-hinduismo? Algunos dicen que es un nuevo hinduismo más diferente, mutado, no es el mismo tradicional. Entonces, las expresiones habitualmente utilizadas como karma, reencarnación, yoga y meditación son muy comunes hoy día en la actualidad, sobre todo en el mundo chileno. El karma, ¿cierto? El karma. Eso le pasó por el karma. O también se habla mucho de reencarnación. ¿Para qué decir el yoga y la meditación que también están en boga muy fuertemente hoy día en los chilenos? Y el yoga también es parte fundamental de esta espiritualidad dentro del hinduismo. Entonces los que se autodefinen hinduistas son más bien grupos derivados o inspirados en el hinduismo, adaptados al occidente, conformando nuevas e híbridas formas religiosas, este sincretismo que se provoca en la actualidad. ¿Ya? Entonces son derivaciones del hinduismo. Y han surgido nuevas formas emergentes de religiosidad venidas del oriente, que seducen a Occidente a explorar la autoconciencia, la búsqueda del sentido de la vida, la experiencia personal. Todo esto es muy llamativo, muy interesante y le llama mucho la atención al latino y al chileno. El énfasis en la experiencia personal, en el yo divino, situándolas como no teístas. ¿Ya? Entonces, muy centrados en el yo, en el ser interno, en la experiencia personal, la experiencia religiosa, en alcanzar la trascendencia, en alcanzar la espiritualidad, centrado en la persona misma. Ya no viviéndolo como una cuestión más comunitaria, sino más individual, lo que se da en el día de hoy. Entonces, vamos a ver también algunos movimientos religiosos hindú en Chile. Entonces, al inicio, atrayente la élite, grupos esotéricos y de vanguardia artística que buscaron lo nuevo, lo excéntrico, lo exótico, se dio mucho en nuestro país. Como se le llama la hinduización de la sociedad chilena, se va masificando a partir de movimientos como el hipismo. También tiene que ver con fuerte influencia del hinduismo, aunque no lo creamos. Se masifican los centros del yoga, de meditación trascendental, siendo viajar a la India, tener un maestro espiritual, el ser vegano, el vestir con ropa hindú con estos atuendos, el decorar la casa del estilo hindú, lo que se llama la iconografía, etcétera, se transforma como en la moda, en lo que se lleva, por eso hablamos de lo de lo ¿ya? Está como muy, desde los 50, si no los 50, los 60 en adelante, sobre todo los 70 en adelante, cómo esta vida, este estilo de vida es muy atrayente para ciertos círculos o ciertos grupos en Chile. En el año 1954 se funda ya el Centro de Meditación de Santiago, ¿ya? Que tiene por supuesto esta, eh, este acento marcado desde el hinduismo, el hinduismo, ¿ya? Este centro de meditación de Santiago que hasta el día de hoy persiste. Entonces, ellos ofrecen ejercicios de meditación, estudio y cantos devocionales, ya que es uno de los caminos, como dijimos, que ofrece nuestro país. Ya, en 1977 nace en Chile la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, como le llaman ISKCON, que son los Hare Krishna, que probablemente ustedes los han visto por ahí en nuestro país, en las calles, a veces en las micros, ofreciendo libritos sobre la alimentación, con una vestimenta, un atuendo muy llamativo, muy particular. Se va y se ve mucho en nuestro país los Hare Krishna, que como ya dijimos, tiene que ver con esta nueva mirada del hinduismo, de vivir la fe hinduista.
Bueno, los primeros inmigrantes también son importantes dentro de esta propagación del hinduismo. Y en cuanto a los hindúes en Chile, sus primeros inmigrantes llegaron a Magallanes en el año 1904, principalmente con fines comerciales, la intención de hacer comercio en nuestro país. Y en los 80, alrededor de la década de los 80, hubo una llegada masiva de personas que vivían en la India, de personas de nacionalidad india, principalmente motivados por el comercio y la importación a la ciudad de Iquique. ¿Ya? Ahí en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, de nuestro país, hay una gran colonia ahí que hay principalmente motivados por el tema comercial. ¿Ya? Interesantemente, Chile es el país en Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes entre el 1990 y el 2013. Y dije el 2013, bueno, a la fecha también ha crecido con la inmigración de otros países. ¿Ya? Eh, Hay que coreanos, uno del patronato, chinos, con los malls chinos, los restaurantes chinos, mucha inmigración desde Oriente, como también chinos, coreanos, indios que venían a ejercer el comercio acá. Bueno, la inmigración más posterior a esos años son de otras naciones como Haití, Venezuela, Colombia, Perú, principalmente. Ya, pero en esas primeras migraciones, con un fin comercial, en hacer negocio acá a Chile, son de estas naciones. De la India, China, Corea principalmente. Bueno, sobre la comunidad hindú acá en Chile, de acuerdo a algunos datos entregados por la comunidad hindú en Chile, sus miembros alcanzaban los 1.400 en el año 2008, ¿ya? Y ya en el año 2016, o sea, 8 años más, en el año 2006 son aproximadamente 2.500. Por supuesto, debe haber crecido ya en la actualidad. Se desempeñan en distintas actividades, médicos, ingenieros, cocineros, se han posicionado en el mercado gastronómico, ofreciendo la comida hindú como alternativa novedosa. Hay varios eh, restaurantes que tienen ese enfoque de comida hindú. Su crecimiento al nivel comercial han ingresado al mercado automotriz, farmacéutico y la tecnología. Hay varias marcas de autos indios de la India o autos de marcas tradicionales que se fabrican en la India. Hay un fuerte aumento de la tecnología, la modernización en India. Pero aún no existe en Chile una aceptación social hacia los hindúes, dándose varios casos de discriminación. También ahí nuestro país es un país un poco discriminador en varios aspectos, y uno de estos es el tema religioso. Y se han detectado algunos casos de discriminación por la vestimenta, por las formas, por algunos símbolos que son habituales del hinduismo. Bueno, no tenemos mucha estadística en realidad. Tiene muchos datos aún de otras religiones. O sea, principalmente, si se fijan en la pregunta del censo del 2012 sobre la religión católica, evangélico protestante, judía, musulmana, mormón, ortodoxo, testigo de Jehová, espiritual indígena, otra o ninguna, ¿ya? Entonces, no se tienen muchos datos, a lo más lo que ya mencionamos anteriormente, porque en los censos que se han realizado no se considera como una religión aparte. Es probablemente porque no se tienen muchos antecedentes de que sea una religión tan masiva como lo es el catolicismo o como son los evangélicos, los judíos o los musulmanes, que son probablemente las religiones más importantes. De hecho, aquí los datos que se entregan son católicos y evangélicos, ¿ya? No se entregan más antecedentes. Entonces, el cuestionario del censo 2012, las consultas, las preguntas que tenían, no lo consultaba. Y recordemos que aquí colocamos aquí abajito el censo del 2017, que recordemos que el censo del 2012 fue un poco cuestionado, y el censo del 2017, ahí hubo muchas críticas, muchos cuestionamientos también a este censo,
porque se excluyó la pregunta sobre religión, pero también se excluyeron algunas preguntas sobre la discapacidad y también hubo una crítica también porque hubo también algunos cuestionamientos del mundo de la diversidad sexual porque tampoco se excluyó, o sea, se incluyó, perdón, no se incluyó sobre religión, sobre discapacidad y sobre diversidad sexual. Así que datos, estadísticas actuales no tenemos sobre cuántas personas profesan la religión hinduista en Chile. Lo que sí decimos que está. Son partes, se pueden ver algunos Hare Krishna, se pueden ver algunas personas que son migrantes de la India, pero mayor antecedentes, datos concretos, datos duros, no los hay de que Chile, porque los últimos censos no lo han considerado. Esperemos que el próximo censo que venga sí considere quizá esos antecedentes. Entonces, la DIMARC del 2015 también no considera a otras religiones porque vemos que acá considera la religión católica, protestante, ninguna religión u otra iglesia. Entonces ahí está los datos, las cifras ya del 2015. Ya el católico, entonces el evangélico, el que no profesa ninguna religión eh, o el que no tiene ninguna. ¿Ya? No hay mayor antecedente. Pero sí podemos ver constantemente la influencia del hinduismo en nuestra sociedad chilena. Uno puede encontrar un sinfín de em, publicidad o de información con respecto a lo que es principalmente el yoga, la meditación trascendental. O sea, hay varios cursos, varios talleres que se realizan, de talleres de yoga, de meditación, eh, yoga en el aula, que también está muy famoso en los colegios, el yoga. Y ahí podemos encontrarnos con varios cursos en la internet, en afiches de ciertos lugares, en el metro, que siempre hay sectores destinados a publicidad, que también hablan eh, sobre la influencia, como ya decíamos, de el hinduismo en la sociedad occidental, en Latinoamérica y principalmente en Chile. Entonces, una de las principales influencias del hinduismo acá en nuestro país es el tema de la meditación y el tema del yoga. Esta forma de espiritualidad que viene desde el hinduismo, desde esta religión, ¿ya? Entonces ahí señalar este aspecto es importante, ¿ya? Es importante. Em, lo que ya hemos señalado. Bueno, y el yoga, este concepto del yoga que es un método fundamental para el logro de la espiritualidad desde el hinduismo. Y merece una atención especial de parte nuestra, que es una de las formas importantes para lograr la espiritualidad en el hinduismo. Que podríamos decir que es para explicarlo y aterrizarlo un poquito más, que es una técnica fisiológica y psicológica por la cual se controla la energía del cuerpo, la energía psíquica, para alcanzar la perfección espiritual. ¿Ya? Está muy asociado ahí a lo que es lo metafísico, eh, la metafísica también, que varias escuelas filosóficas también hablan sobre este aspecto. Entonces, la meta del yoga podríamos decir de cierta medida que es producir una alteración radical en el modo del conocimiento humano a través del cuerpo y de la mente. ¿Cómo se logra y se alcanza esa trascendencia espiritual a través del cuerpo y de la mente? ¿Ya? La práctica del yoga, algunos creen que probablemente o precedió la invasión aria en la India, como lo dijimos en su momento, en su oportunidad. Entonces ahí la práctica del yoga es fundamental
y que involucra 8 pasos, 8 etapas, que los primeros 2 representan una preparación interior, los últimos 3 pasos marcan la diferencia entre etapas de concentración, que constituyen principalmente el yoga. Entonces aquí estas 8 etapas, algunos no lo aplican todos porque algunos también dicen, ¿puedo practicar el yoga o no? Bueno, voy a nombrar algunos de los pasos del yoga. Lo primero es la restricción, el primer paso, que esta consiste en 5 reglas. Ninguna herida, verdad, no robar, el celibato, no hacer caso de las posiciones, etc. Observancias, la postura, la regulación de la respiración, que es lo que se hace, la respiración lenta y controlada que ayuda a la concentración. Bueno, la postura, el cuerpo que adopta esta postura, una posición relajada, que los va a ayudar al control de la mente, eh, el detraerse de los sentidos de sus respectivos objetos, la concentración, por supuesto, que es importante, el fijar la mente, dicen ellos, la concentración es fijar la mente en un punto u objeto particular. Y en el yoga clásico el objeto es de poca importancia, aunque para algunos adoradores de estos dioses, eh, el dios de ellos es el objeto de concentración. Ya, obviamente de la mirada quizás occidental no se hace de esa forma. La meditación, la concentración continua e interrumpida en el objeto, y etc. Bueno, es lo que se ve desde hinduismo. Bueno, ya como desde la semana pasada mencionamos, algunos textos que están sugeridos, que son los mismos de la semana pasada, para profundizar sobre el hinduismo, está este texto de Mircea Eliade, de 2 tomos, Historia de las creencias y las ideas religiosas, el texto de Historia de Religión, Manual de Historia de las Religiones, el tomo 2, y Cristianismo y las grandes religiones de Hans Küng. También más los textos sugeridos que ya hemos mencionado, al texto Las religiones del mundo y la guía Holman de religiones. La guía Holman de religiones también es un texto muy, muy bueno que también nos puede ayudar a profundizar un poquito más sobre estas ideas, sobre las religiones. Ya, entonces de esta forma concluimos en estas 2 clases que hemos tenido sobre el hinduismo. ¿Ya? Entonces la próxima clase continuamos con religiones politeístas, pero ya vamos a comenzar a ver otras religiones. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, me escriban a mi correo del IBN o al WhatsApp y estamos en contacto y nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo y Dios les bendice.